Hola, buenos días. Empezamos un nuevo capítulo. Se trata de Francia en Europa y en el mundo desde 1945. Vamos a ver en qué medida podemos hablar de un declive de la potencia francesa en aquel periodo. Y antes de hacer una introducción completa, vamos a empezar con un documento que me parece ilustrar lo que puede ser hoy en día la presencia francesa en el mundo, en Europa y en el mundo. Notre pédagogie s'appuie sur le plaisir du jeu, sur la curiosité naturelle de l'enfant, sur son désir d'apprendre et sur son besoin d'agir et sur la capacité qu'il a d'imiter les plus grands. En un enclave natural de la isla de Gran Canaria, junto al muelle de Taliarte y al Parque Científico Tecnológico Marino de la Universidad, se encuentra el Liceo Francés René Vernon, un moderno centro educativo con un proyecto abierto y comprometido con sus 400 alumnos, desde que ingresan en la maternelle hasta que alcanzan la mayoría de edad y están en disposición de afrontar sus carreras universitarias en cualquiera de las 3 lenguas que dominan: español, inglés y francés. Nos effectifs sont composés à hauteur de 80% d'élèves espagnols, les 20% restants étant français pour la majorité. Chaque communauté bénéficie de l'apport culturel et linguistique des autres. L'équipe enseignante très impliquée dans notre projet plurilingue, elle aussi est mixte, formée de professeurs certifiés dans l'un ou l'autre système éducatif, français ou espagnol, voire même les deux. So now here, hello. Hello. What's your name? L'an dernier, notre première promotion de bachelier a obtenu 100% de réussite à la PAO, avec des résultats individuels extrêmement satisfaisants, qui leur ouvrent en grand les portes des meilleures formations universitaires, qu'elles se trouvent à Las Palmas, à Madrid, Paris ou n'importe où ailleurs en Europe. Este éxito empezó a gestarse hace 15 años, cuando sus padres tomaron una de las decisiones más importantes de sus vidas: la elección del mejor colegio para sus hijos. Fue entonces cuando, jugando, aprendían sus primeras palabras en francés. Oh, c'est difficile celui-là. Un des principaux objectifs de l'école maternelle, c'est de donner envie à l'enfant d'aller à l'école pour apprendre, pour grandir et pour devenir élève. Durante esta primera etapa, el alumno consolida su lengua materna. En el liceo francés se familiariza desde el inicio con otros idiomas. Las clases se imparten en lengua francesa y en lengua española. Además, a los 5 años empieza el aprendizaje del inglés. À partir de 3 ans, les enfants apprennent à vivre ensemble. Ils se socialisent. Cela passe par le respect de soi et celui des autres. Ils construisent leur identité dans leur rapport à l'autre. Ils apprennent aussi à exprimer leurs émotions et à comprendre celles des autres. La matriculación de los alumnos en el liceo francés a los 3 años de edad permite a las familias establecer un vínculo de confianza con los profesores que garantiza un pilar fundamental en la formación de sus hijos. Una apuesta por la buena educación y los valores sociales. Una inversión de presente y de futuro. Bueno, un ejemplo muy concreto del papel que desempeña nuestro país hoy en día en el mundo a través de su red de colegios, escuelas, institutos
que enseñan en francés y enseñan pues a muchos alumnos de nacionalidades muy diferentes. Para hablar precisamente de esta presencia francesa, de este papel, podemos decir primero que en el momento de su liberación, en 1944, Francia está muy debilitada a nivel material y moral. Es necesario reconstruir el país y además tiene que afrontar un nuevo contexto internacional desfavorable con la descolonización que empieza y una bipolarización que poco a poco se establece. Entonces, vamos a ver en qué medida sigue siendo Francia una gran potencia, a ver si su evolución en aquel periodo fue y es la historia de un ocaso. Contestaremos en tres partes, veremos cómo Francia, metida en una difícil descolonización, tiene que integrar el bloque occidental. En una segunda parte estudiaremos las ambiciones que de Gaulle tenía para Francia y por fin nos preguntaremos si Francia sigue siendo hoy en día una potencia mundial. Pero primero, primera etapa, el retroceso de una gran potencia colonial entre 1945 y 1958. Francia sale de la segunda contienda mundial muy debilitada, por supuesto, y necesita rápidamente entrar en el bloque estadounidense. Necesita entrar en este bloque porque para reconstruirse, para recuperarse, necesita la ayuda del Plan Marshall. Frente a importantes dificultades financieras, a la necesidad urgente de reconstruirse, frente también a huelgas duras que hacen temer la expansión del comunismo hacia el oeste, Francia pide la ayuda de los Estados Unidos. Es una ayuda, como lo dice la portada de François, es una ayuda de 3 o 4 años y, de hecho, de 1948 hasta 1952, Francia recibe un 20% de la ayuda total del Plan Marshall. No se hace a cambio de nada, precisamente a cambio Francia tiene que comprar productos estadounidenses, productos agrícolas, productos industriales, pero también productos culturales. Aquí tenemos una fotografía con dos hombres. El de la izquierda es el secretario de Estado de los Estados Unidos, entonces el ministro de Asuntos Exteriores, y se llama James Byrnes. Y a la derecha vemos a un hombre político que conocéis, porque lo vimos por lo que hizo en 1936. Se trata de Léon Blum. Y se firmaron acuerdos Blum-Byrnes en mayo de 1946, acuerdos que permiten y favorecen la importación en Francia de películas estadounidenses. Así que Francia tiene que abrir su mercado a los productos, todos los productos, hasta culturales, de los Estados Unidos. Pero Francia, en el contexto de la Guerra Fría que empieza, necesita defenderse, necesita una alianza militar con Estados Unidos. Primero, en 1948, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo firman el Tratado de Bruselas, un acuerdo de cooperación y de defensa colectiva. Así que tenemos una organización que empieza a escala europea, por lo menos en la parte occidental, y el año siguiente, en 1949, se firma el Tratado de Washington, el acuerdo que crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo mando de los Estados Unidos. Y efectivamente, Francia tiene que aceptar, como los otros países miembros de la OTAN, tiene que aceptar el mando militar de los Estados Unidos.
y recibe una ayuda material importante de Estados Unidos en apoyo a la lucha anticomunista en Indochina. Los Estados Unidos están a favor de la descolonización en Indochina, pero como los adversarios de sus aliados franceses son los comunistas del Viet Minh de Ho Chi Minh, los Estados Unidos envían una ayuda material, financiera. Así, por ejemplo, los franceses van a utilizar aviones o fusiles estadounidenses en su lucha contra la guerrilla comunista del norte. Francia también, ya que se ha debilitado, va a participar en la construcción europea. La construcción europea aparece como una solución a pesar de la descolonización para no desaparecer. ¿Por qué realizar esta construcción europea? Bueno, eso es algo que ya vimos, pero lo vamos a ver otra vez. El primer objetivo es la prosperidad. Se trata de favorecer la recuperación económica del continente a través de los intercambios. Así, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, propone un plan en mayo de 1950. Propone crear un mercado común del carbón y del acero. Son dos productos estratégicos necesarios para la reconstrucción y también necesarios para hacer una guerra. Así que si los países europeos comparten estos dos productos estratégicos, pueden reconstruirse más rápidamente y no pueden hacerse la guerra. Aparte de este plan Schuman, se construye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, en abril de 1951. Y algunos años después, el Tratado de Roma crea la Comunidad Económica Europea con los mismos 6 países, los países de la CECA. Se trata también de favorecer la paz. Como decía, la CECA favorece los intercambios, dificulta un nuevo conflicto en Europa, favorece la cooperación y el desarrollo económico. Hubo también otra etapa pensada en este esfuerzo de favorecer la paz en Europa, es la construcción de la Comunidad Europea de Defensa. La idea era hacer aceptar a la opinión pública, sobre todo francesa, el rearmamiento de Alemania del Oeste en el contexto de Guerra Fría. Pues no fue un éxito, ya que buena parte de la opinión, el Partido Comunista, los gaullistas, se opusieron rotundamente a esa posibilidad de rearmar a Alemania en el contexto de una comunidad europea de defensa. Y al fin y al cabo, Francia rechazó, el Parlamento francés rechazó esta construcción, esta comunidad de defensa en 1954. Francia tiene en estos años de reconstrucción un gran problema y por eso habló de una trampa colonial, el piège colonial. Es una situación efectivamente difícil para Francia, porque el país quiere, para reconstruirse, conservar su imperio, utilizar las fuerzas humanas, materiales de su imperio, y entonces Francia piensa conservar el imperio con algunas reformas y mucha represión. Francia tiene, al salir de la Segunda Guerra Mundial, todavía el segundo imperio colonial del mundo, después del Imperio Británico. El general de Gaulle había hecho un discurso en Brazzaville en febrero de 1944, había hablado de forma muy vaga de reformas, de la posibilidad en el futuro de autonomía, pero no había hablado de independencia. Y con la Cuarta República, con la constitución de la Cuarta República en 1946, la Unión Francesa
sustituye el imperio francés, es decir, que ya no tenemos colonias, sino territorios y departamentos de ultramar. Bueno, la realidad es que no cambia mucho el control que ejerce la metrópoli sobre estos territorios y este mapa escolar muestra muy bien la relación que existe entre los diferentes territorios de la Unión Francesa. Se trata de producir productos que después se exportan hacia la metrópoli. Entonces, Francia quiere conservar su imperio para recuperarse. Y en caso de revuelta, en caso de manifestación independentista, la represión es dura y hasta sangrienta. Dos ejemplos se imponen. Primero, el caso de Algeria, en Sétif el 8 de mayo de 1945, una manifestación que celebra la victoria contra el eje, el fin de la guerra en Europa, se convierte en una manifestación y en un motín, en casi una insurrección anticolonial. Este motín hizo 90 víctimas europeas, pero la represión provocó la muerte de, no se sabe muy bien, entre 3.000 y 20.000 argelinos. Así que me parece que podemos hablar de represión sangrienta. Pasa un fenómeno comparable en Madagascar en 1947. Una revuelta en el sur de la isla desencadena una represión ordenada por el gobierno del socialista Paul Ramadier, y esta represión hizo unos 30.000 o 40.000 muertos. Aquí me parece evidente que al salir de la Segunda Guerra Mundial, Francia no quiere descolonizar su imperio. Sin embargo, tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo. Es el momento del inicio necesario de la descolonización. Francia tiene que hacerlo a la fuerza. Ya lo sabéis, perdió la guerra de Indochina en 1954, perdiendo Dien Bien Phu. Tuvo entonces que otorgar la independencia a los territorios de Indochina, a Laos, Camboya y a Vietnam, en aquel momento dividido en dos partes, Vietnam del Norte comunista, Vietnam del Sur. Francia también empieza en 1954 a conocer lo que no se llama oficialmente la Guerra de Algeria, y frente a esta situación otorga en 1956 su independencia a los protectorados de Marruecos y de Túnez. De la misma forma, en 1956 se vota la ley Marco de Fer, que ya hemos evocado también, que crea una asamblea en cada territorio de la Unión Francesa, y eso favorece, fomenta una vida política local que más tarde permitiría la independencia, porque existe ya una clase política en estos territorios. Hay una vida política, hay debates, y eso va a favorecer la emergencia de una vida política, y se vuelve posible entonces la independencia. 1956 es también un año difícil para Francia. Una caricatura soviética lo evoca. Supongo que habréis reconocido el acontecimiento que evoca esta caricatura. Vemos a un gallo tricolor francés que ha perdido sus plumas. Vemos también a un león británico que ha perdido su cola. Están mojados, y en el fondo vemos a una pirámide, a una esfinge, y al parecer es algo que tiene algo que ver con agua y Egipto. Pues se trata, por supuesto, lo habéis entendido, de la crisis de Suez. Francia y el Reino Unido intervienen para oponerse a la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez, decidida por el presidente Nasser en Egipto. Y
Las dos potencias dominantes del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, considerando lo estratégico que es este espacio, decidieron expulsar a Francia y Reino Unido de este espacio. La moneda británica fue amenazada en la bolsa de valores. En cuanto a Francia, recibió amenazas de ataque nuclear por parte de la Unión Soviética y con este acontecimiento entonces los dos países ya no aparecen sino como potencias medianas, ya no son potencias de primer rango. Eso entonces con este acontecimiento salta a vista. Los dos países no van a sacar las mismas conclusiones de este acontecimiento. Los británicos deciden acercarse a los Estados Unidos, mientras que Francia decide ir hacia una política de independencia y empieza a convertir su investigación científica en el sector nuclear, primero dedicado a la energía nuclear. Pues esta investigación se vuelve también una investigación militar. Se trata de preparar una bomba nuclear. Estas investigaciones, este trabajo empieza en 1956 y los resultados pues aparecen en 1960 con el primer experimento de explosión nuclear, primer experimento francés. Estamos aquí en la situación de Francia al salir de la Segunda Guerra Mundial, en la época principalmente de la Cuarta República. Ya lo sabéis, en 1958 el general de Gaulle vuelve al poder y establece una nueva constitución. Vamos a ver entonces qué política exterior define el general de Gaulle. El general de Gaulle que defiende lo que llama cierta idea de Francia, une certaine idée de la France, entre 1958 y 1969. Una caricatura ilustra esta política del general de Gaulle. Aquí vemos a de Gaulle representado en Moisés que presenta a su pueblo las decisiones, las leyes otorgadas por Dios, las tablas de la ley. ¿Qué dicen estas tablas? Pues dice que Francia se acerca a los países árabes y se distancia del Estado de Israel. De la misma forma tenemos una política de independencia frente a los Estados Unidos. Tenemos un diálogo con el bloque soviético y con Rusia. Tenemos también una referencia al reconocimiento de la República Popular de China, una evocación también de la desconfianza de Gaulle para con Inglaterra y de su voluntad de tener relaciones con el mundo entero y de afirmarse entonces como una potencia mundial. Pero la primera tarea de Gaulle va a ser librar a Francia de la carga colonial, una carga muy pesada a nivel humano, con muertos, a nivel material, porque cuesta mucho dinero, y también a nivel moral, porque da una imagen pésima de Francia a nivel internacional. De Gaulle, cuando lo puede, negocia. Las ambiciones internacionales del general de Gaulle sufren las condenas internacionales, sufren el coste económico, el coste político de las guerras coloniales y por eso, en la medida del posible, negocia. Pues lo sabemos, en 1958 la Constitución de la Quinta República crea la Comunidad Francesa, que sustituye la Unión Francesa. La diferencia es que para entrar en esta comunidad francesa, los diferentes territorios africanos tienen que aceptar por referéndum este nuevo estatuto. Los franceses de la metrópoli tienen que votar
para decidir si aceptan la Constitución de la Quinta República, pues cada territorio africano tiene que votar para decir si está de acuerdo para integrar la comunidad, la nueva comunidad francesa. Todos los territorios votan sí, con la excepción de Guinea, y entonces Guinea se vuelve de inmediato independiente. En 1960, con las medidas de la comunidad francesa que lo permiten, pues estos territorios piden su independencia y efectivamente la obtienen. Entonces, en 1960, todos los territorios menos Djibouti se vuelven independientes y en 1961 el gobierno francés crea un ministro de la cooperación. Efectivamente se establece una política de cooperación militar con acuerdos de defensa entre Francia y estas antiguas colonias, con bases militares francesas también en algunos de estos países, una cooperación económica. Entonces Francia va a enviar ingenieros, por ejemplo, o empresas que tienen que ayudar el desarrollo económico de estos jóvenes países, y hay también una cooperación cultural, también en el contexto de la cooperación del Servicio Nacional, que permite enviar, por ejemplo, a profesores en estos países. Pero algunos hablan a propósito de esta presencia francesa, presencia estatal, presencia a través de empresas, hablan de neocolonialismo, dicen que al fin y al cabo la independencia de estos territorios es teórica, que no cambia la realidad de la presencia francesa, y por eso algunos hablan de France-Afrique, para designar estas relaciones estrechas que perviven entre Francia y sus antiguas colonias, con la idea de empresas francesas que siguen explotando las riquezas africanas y la idea de un gobierno francés que sigue teniendo una influencia política mayor en esta parte del continente. Así Francia, de todas formas, efectivamente conserva su influencia y protege sus intereses. Cuando no puede negociar, pues la situación es mucho más difícil, y es lo que pasa en Algeria. La situación del conflicto algerino es muy compleja. La situación de casi guerra civil que hemos alcanzado en 1958 llevó a la vuelta al poder del general de Gaulle. Vamos a ver un poco lo que pasó, a repasar un poco lo que pasó. Aquí primero tenemos una fotografía muy famosa. En 1958 el general de Gaulle se presenta en Argel y hace un discurso famoso que empezó por las palabras «Os he entendido», «Je vous ai compris». La guerra de Algeria, que en teoría y oficialmente no es una guerra, ya que se trataría del mantenimiento del orden en un territorio de la República. Ya lo sabéis, Argelia en aquella época se considera como un conjunto de 3 departamentos franceses, más un territorio militar de Sahara. Pues todo empieza con la matanza en Sétif, el 8 de mayo de 1945. Es una represión muy dura que va a provocar un trauma violento en la opinión algerina, sobre todo para algunos jóvenes algerinos que casi 10 años después van a crear el Frente de Liberación Nacional, una nueva organización independentista. Una nueva organización que se da a conocer con acciones violentas, espectaculares, como una ola de actos terroristas el 1 de noviembre de 1954, y también un poco más tarde organizando en agosto de 1955
la revuelta, una revuelta de la zona de Constantina. A partir de este momento y de estas acciones empieza lo que llamamos de forma oficiosa la guerra de Algeria. Los gobiernos consideran que Algeria es Francia y entonces envían una fuerza considerable, una fuerza militar considerable. Se trata de los soldados que vienen de Indochina, que regresan de Indochina. Se trata también de los hombres del servicio militar que el gobierno de Guimolet decide enviar en 1956. Además, el ejército recibe, lo sabéis, los plenos poderes y los ejercen, por ejemplo, en la batalla de Argel en 1957, en la que tropas de paracaidistas eliminan la organización del Frente de Liberación Nacional de Argel, pero usando de forma amplia la tortura. Los gobiernos de la Cuarta República cambian a menudo y parecen demasiado débiles para proteger a los europeos de Argelia y por eso se produce una forma de alzamiento, una especie de revuelta en Argel el 13 de mayo de 1958. La población se manifiesta, el general Massu en Argel proclama la creación de un comité de saludo público y reclama la llegada al poder del general de Gaulle, que parece el único y el último que pueda solucionar este conflicto. Pero las condiciones de su llegada con una amenaza militar, la amenaza de un golpe de Estado, de una intervención militar en la metrópoli, hace que muchos tienen miedo a una dictadura del general de Gaulle. Bueno, de todas formas, el general de Gaulle se vuelve presidente del gobierno, con la nueva constitución se vuelve presidente de la República y impone pues su política en Argelia. Primero, esta política es una política de desarrollo con el programa de Constantina. Es también un programa de represión reforzada con el plan Schall. En un primer momento, entonces, el general de Gaulle piensa que hace falta desarrollar y reprimir para restaurar la paz, y entonces es lo que propone en 59, y entonces realizar un referéndum de autodeterminación, así la población puede elegir lo que quiere para su futuro. Pero esta evolución de Gaulle, que parece pasar de la idea de una Argelia francesa a una Argelia posiblemente independiente, provoca el miedo, una reacción violenta del ejército y de la población europea. En efecto, en enero de 1960 es la semana de las barricadas en Argel, la población europea se alza y en abril de 1961 se da un golpe de estado militar en Argel, se hace un pronunciamiento a la española, el ejército en Argelia dice que no está de acuerdo con la idea de negociaciones con el Frente de Liberación Nacional o la idea de independencia. Una independencia, sin embargo, alcanzada con los acuerdos de Evian firmados el 12 de marzo de 1962. Y entonces la guerra se acaba con la independencia de Argelia y, de cierta forma, pues se soluciona este conflicto largo, duro y peligroso para la estabilidad del país. Mientras estamos saliendo de esta trampa colonial, mientras de Gaulle está librando el país de esa carga colonial, tiene también que definir una posición en cuanto a la construcción europea. Como de Gaulle, que tiene cierta idea de Francia, actúa dentro de la construcción europea, pues podemos decir que desempeña un papel bastante ambiguo.
porque va a actuar a favor o en contra de una construcción europea federal. De Gaulle está a favor de una Europa de las naciones y está en contra de la idea de una Europa federal. ¿Qué dice a propósito de Europa? Lo vamos a escuchar en una entrevista muy famosa. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Es una muy buena pregunta y vamos a responder ahora mismo. Primero, De Gaulle participa en la profundización de la construcción europea. ¿Cómo? Lo hace con el acercamiento franco-alemán, que es un aspecto clave de la construcción europea. Aquí vemos a De Gaulle con el canciller alemán Konrad Adenauer, y estos dos hombres van a permitir, con el Tratado del Elíseo en 1963, van a firmar un tratado de amistad entre los dos países. Son dos hombres que tienen la autoridad moral para hacerlo. Konrad Adenauer fue antinazi, el general de Gaulle fue jefe de la resistencia francesa, y entonces hay una legitimidad en su decisión de reconciliación y de acercamiento. Y eso es un elemento clave con dos hombres que tienen buenas relaciones, casi podemos hablar, más o menos podemos hablar de amistad, y esta idea de relaciones personales positivas entre los jefes, jefe del Estado francés, jefe del gobierno alemán, son elementos claves que van a permitir esta construcción europea. Lo tenemos también con esta otra imagen muy famosa de François Mitterrand, presidente francés, Helmut Kohl, canciller alemán, en Verdun, el 22 de septiembre de 1984. Aquí también tenemos este símbolo de reconciliación, lo que es un símbolo fuerte. Pero otra vez, De Gaulle no está en contra de un acercamiento, pero cree en una Europa de las naciones, no una Europa federal, y muchos países critican, se burlan de la actitud de Gaulle, que insiste en la idea de grandeza de Francia, que presenta a veces a Francia como si fuera de nuevo el país de Napoleón, el gran imperio francés que domina Europa. Y efectivamente, De Gaulle en muchos momentos va a provocar crispaciones, va a oponerse a la construcción europea tal como se está haciendo. Ya hemos evocado la crisis de la silla vacía. De Gaulle está en contra de votos en la Comunidad Económica Europea por mayoría y no por la unanimidad, y entonces ya no acude a las reuniones europeas y entonces bloquea el sistema europeo. De la misma forma, desempeña un papel clave en otro elemento. Aquí tenemos algo para recordar de qué se trata. Pues habéis reconocido, supongo, el caballo de Troya. ¿Quién es el caballo de Troya? Caballo de Troya de Estados Unidos en Europa. Pues se trata del Reino Unido, que presenta su candidatura para integrar la Comunidad Económica Europea, y dos veces De Gaulle se opone a esta entrada. Considera que el Reino Unido no tiene los mismos intereses que los países europeos. El elemento clave de la política de Gaulle es la búsqueda de la independencia nacional frente a los bloques. Por eso en la construcción europea se opone a todo lo que puede amenazar los intereses franceses, todo lo que puede amenazar la soberanía francesa,
ya lo vemos, pues otra vez tenemos esta caricatura alemana que presenta a De Gaulle como Luis XIV, como Napoleón, frente a otras potencias, y potencias que son, podemos reconocer de la derecha a la izquierda, podemos reconocer a Nikita Khrushchev, podemos reconocer al canciller Adenauer, pero también a Eisenhower. Entonces tenemos esa idea de una política de independencia que aparece un poco demasiado orgullosa y sin relación con las posibilidades verdaderas del país. Sin embargo, un elemento permite a Francia tener efectivamente esta actitud, es una defensa propia, una defensa independiente, con un elemento clave. Este elemento es la fuerza de disuasión nuclear independiente que Francia quiere tener y que obtiene a partir de 1960. Este año estalló la primera bomba atómica francesa en Argelia, en Regan, y en 1968 la primera bomba termonuclear estalla en Polinesia Francesa. Y a partir de estas armas, bueno, la posición de Francia es diferente. Antes Francia es una potencia mediana, los grandes pueden, como en el momento de Suez, amenazar a Francia con un ataque nuclear. Después ya no es posible porque Francia puede responder de la misma forma. Es la disuasión nuclear. Y Francia, además, en 1971 tiene su primer submarino nuclear de misiles balísticos que se llama Le Redoutable, y un submarino que tiene 16 misiles, y con este submarino es posible, pues si un país destruye a Francia con un ataque nuclear, Francia, a pesar de su territorio destruido, puede responder. Entonces, todos los países que tendrían ganas de atacar a Francia saben que si lo hacen, de todas formas, pase lo que pase, Francia podrá responder y destruir al país agresor. Esto es la disuasión. Y la posesión de este arma permite a Francia una defensa independiente, ya no necesita estar en la OTAN y en la organización militar bajo mando de Estados Unidos. Pues la cohabitación entre Francia y el mando estadounidense ya era un poco difícil, como lo ilustra esta caricatura. Y en 1966 Francia sale de la organización militar de la OTAN, organización militar bajo mando de Estados Unidos. Francia no abandona la alianza del Atlántico Norte, pero ya no está en la organización militar. Más allá, De Gaulle quiere salir de la lógica de los bloques. Se considera, sin lugar a dudas, como aliado de los Estados Unidos. Claro que sí. Hace parte del bando occidental. Claro que sí también. Pero considera que para ser una gran potencia, Francia tiene que hablar, tiene que dialogar con todos. Y es lo que hace con muchos viajes oficiales. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de Gaulle en uno de estos viajes con su esposa. Viaja mucho durante el periodo en el que dirige a Francia, viaja mucho, viaja al mundo entero, va por ejemplo a los países del bloque soviético, va a Moscú en 1966, a Polonia en 1967, a Rumania en 1968, por ejemplo. Es también el primer país del bando occidental que reconoce a la República Popular de China en 1964. Viaja mucho, como lo decía, y por ejemplo viaja a Camboya en 1966. Aquí está con el príncipe Norodom Sihanouk, que
Entonces dirige el país y en la capital de Camboya, Phnom Penh, hace un discurso famoso que refleja su política. Vamos a verlo ahora mismo. Oui, la position de la France est prise. Elle l'est par la réprobation, par la condamnation qu'elle adresse en ce qui concerne les actuels événements. Habla de Vietnam. Cette position est prise aussi par sa résolution de n'être pas, où que ce soit et quoi qu'il arrive, automatiquement impliquée dans l'extension éventuelle du drame et de garder en tout cas les mains libres. Mais elle l'est encore par l'exemple qu'elle a naguère donné en Afrique du Nord, Está hablando de en Argelia. mettant délibérément un terme à des combats stériles sur un terrain que pourtant ses forces dominaient sans conteste, qu'elle administrait directement depuis 132 ans et où elle avait implanté plus d'1 million de ses enfants. Mais comme ces combats n'engageaient ni son honneur, ni son indépendance, et qu'à l'époque où nous sommes, il ne pouvait conduire à rien qu'à des pertes, des aides et des destructions sans cesse accrues, la France a voulu et a su s'en sortir, sans que, bien au contraire, en ait souffert son prestige, sa puissance et sa prospérité. Se presenta como ejemplo, entonces. Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes et eux non plus aucune issue. Suivant-elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore les preuves, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Pues entonces Francia no duda en denunciar a veces, en criticar la política de los Estados Unidos en Cuba o como aquí en Vietnam. Y así se afirma esta idea de un país aliado, pero no un país alineado, un país que no sigue en todo y sobre todo cuando piensa que los Estados Unidos están haciendo un error. De Gaulle viaja mucho, tiene muchos contactos con el tercer mundo, multiplicó los viajes oficiales, como por ejemplo en México, el 28 de marzo de 1964, y es interesante porque tenemos aquí la ocasión de oír el general de Gaulle hablar español en un reportaje francés. Du Palais National, du balcon d'où le président mexicain, chaque année, le jour de la fête nationale, évoque la lutte du pays pour son indépendance. Un chef d'État étranger va parler pour la première fois. Le président López Mateos le présente à la foule. Mexicanos, el señor general Charles de Gaulle.
Gracias, señor presidente. Mexicanos, traigo a México el saludo de Francia. Francia saluda a México con amistad. Francia saluda a México con confianza. El mundo en que vivimos está en completa transformación, pero también está amenazado de sufrir pruebas espantosas. Desde luego, los problemas que se presentan a todos los estados se llaman el progreso y la paz. Para resolverlos. La substance de cette allocution: tous les États doivent résoudre le problème de la paix et être en progrès constant. Pour cela, rien de plus important que la coopération de deux pays comme les nôtres, qui hier écoutèrent le même idéal, qui suivent aujourd'hui le même chemin et qui demain seront appelés à un même avenir. El pueblo francés propone al pueblo mexicano: marchemos la mano en la mano y viva México. Perfecto, mi general, perfecto. Hay que pensar que De Gaulle no habla español y que aprendió de memoria este discurso exactamente como aprende sus otros discursos, ya que tiene una muy mala vista, entonces no puede leer. Tiene que aprenderse de memoria el discurso. Bueno, con este discurso impresionante de Gaulle en México, se acabó la misa por hoy. En el video que viene hablaremos de la tercera etapa, la etapa de hoy en día, y veremos cómo Francia adapta sus ambiciones internacionales a sus posibilidades. Hasta luego.